Llegamos a la parte que me imagino que están esperando de este video, la que más los tiene preguntándose cómo carajos compró estos jugadores. ¿Quién será el jugador del año? Tenemos por ahí a Messi, Benzema y nuestros dos nuestros dos susodichos están ahí. El goleador, ¿quién fue el? Primero que todo, dejar clarísimo que esto es un experimento bastante loco, que en este instante yo no sé si funcionará, pero si están viendo el video evidentemente fue porque funcionó. Lo segundo, solo vamos a jugar una temporada, significa que tenemos que en el primer mercado de fichajes comprar los jugadores o fichar más bien la plantilla más cara según Transfermarkt. En la primera temporada, chicos, vamos a utilizar la plantilla más costosa que ronda más o menos 1.000 millones de euros, muchachos. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo objetivo es, ya que vamos a tener a Kylian y a Haaland, es ver quién es el mejor, quién se lleva, o más bien quién hace más goles, quién hace más asistencias, quién es el verdadero killer en el terreno de juego. Bien, vamos a ver qué es lo que puede suceder con el Balón de Oro, ya que vamos a tener toda en la plantilla los mejores jugadores del momento. ¿Quién se roba en la primera temporada ese Balón de Oro? Vamos también a tener en cuenta, chicos, si vale la pena invertir tanto dinero en una plantilla, si nos dan los títulos que queremos, aunque por desgracia el Wolverhampton no está en Champions, pero sí podríamos corroborar si somos capaces en una sola temporada de conseguir todos los torneos domésticos, ¿no? La liga, etcétera, etcétera. Y por último, explicar el por qué el Wolverhampton. Bueno, no tengo idea, chicos. La verdad, escogí el Wolverhampton porque en este momento, justo 27 de octubre, creo que todavía está sin manager, sin DT el Wolverhampton, pero pues se me ocurrió escoger este equipo, pues nada más en especial. Además, sé que ese club les encanta, aunque hay que tener en cuenta que de ese club vamos a vender al menos 11 jugadores, chicos. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto. Poderosísimo like, experimento locochón, espero les guste y veremos qué sucede con esa plantillota, porque como dije está por encima de los de los 1.000 millones al menos en Transfermarkt. Aquí tenemos la lista de jugadores que vamos a comprar. Esta es la plantilla que hemos escogido del Transfermarkt. Ya saben que ahí simplemente escogemos la alineación. Yo escogí la 4-4-2, que es de las más costosas. En Transfermarkt dice que puede costar 1.060 millones. Lo que pasa es que esa plantilla era la única que me permitía tener a Erling y a Mbappé en el mismo club. Si sumamos este 190.5 que dicen que cuesta Mbappé del juego, 148, etcétera, etcétera, si lo hacemos con todos, esa suma nos da un valor de 1.172.5 millones. Eso costará esta plantilla y la tenemos que fichar, como dije, en la primera temporada. Aún teniendo toma de posesión, no alcanzaríamos porque solo podríamos sacar creo que 1.000 millones como máximo. Como pueden ver, nuestro presupuesto es de 67 millones y se estarán preguntando cómo carajos vamos a fichar a toda esa gente. Pues bueno, esto, como dije, es un experimento y vuelvo con ustedes, chicos. Voy a ir al final, voy a ir a fichar y ya veremos qué sucede. Denme solo un segundo o tal vez menos de un segundo y veremos qué sucedió. Primer objetivo cumplido, muchachos. Tenemos ya la plantilla deseada, la que nos sugiere Transfermarkt. Ahí como están, defensas, excelente. Foden por la derecha, nos lo sugerían más bien aquí como volante y más bien según Transfermarkt aquí deberíamos dejar a Mohamed Salah, pero yo preferí sacar a Mohamed Salah, meter a Bellingham y dejar a Phil Foden como extremo derecho, que al fin y al cabo su pie preferido es el izquierdo, entonces creo que va perfectamente en esa posición, chicos. Aquí está toda la plantilla, Courtois y como pueden ver los suplentes, pero esos no los vamos a usar mucho porque el segundo objetivo es ver de estos dos señores cuál es el más goleador, cuál es el mejor, y eso lo vamos a ver en el Balón de Oro y bueno, al final en las estadísticas. La pregunta del millón es ¿cómo logré conseguir esta plantilla en el primer mercado de fichajes? No se desesperen, muchachos, se los voy a enseñar y desde ya les anticipo que no es un mod, que no es nada, es simplemente un truquillo que se puede hacer en cualquier FIFA, bueno, en cualquier FIFA no, en FIFA 23, pero me refiero en cualquier plataforma. Todas las plataformas están invitadas a este truco para que lo ejecutes o lo hagas en el momento en el que quieras, no sé, un jugador en especial o quieras toda una plantilla, aunque esto realmente pues hay que reconocer que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo mejor es comprar jugadores chicos y hacerlos crecer, pero pues si de vez en cuando quieres romper las reglas, ya te voy a enseñar cómo, pero eso lo vamos a ver al final del video. Por ahora vamos a diciembre y veamos quién se lleva el Balón de Oro. A ver, ¿quién será el jugador del año? Tenemos por ahí a Messi, Benzema y nuestros dos nuestros dos susodichos están ahí en la pelea, chicos. ¿Quién se llevará el Balón de Oro? Lo veremos en 5 días. Se lo llevó Kylian, muchachos, hasta el momento. Entonces el mejor jugador es Kylian entre estos dos. Bueno, ahí estamos, bueno, ya estamos resolviendo uno de los enigmas de este video, ¿no? Una de las primeras cosillas que queríamos saber, bueno, la segunda tal vez, de los objetivos.
Chicos, no tuve en cuenta el mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la verdad es que la idea era como entre Kylian y Haaland, y ya sabemos que Haaland ni siquiera va a ir al mundial. Y pues Kylian, en caso tal de que Haaland hubiese ido, o Noruega más bien, yo creo que es más opcionado Kylian a llevarse ese torneo, ¿no? Así que vamos a continuar, vamos al final de la temporada y ahora sí veamos quién es el goleador de la temporada. Está finalizando esto, finaliza de momento abril, como pueden ver, estamos en simulón, la verdad es que casi todos los partidos los ganamos, miren, bueno, no, el City sigue siendo poderosísimo, pero vamos a ver qué títulos se pudieron conseguir, he simulado todo evidentemente, como siempre, ¿no? Pero vamos al 29 de junio, ahí está, dejémoslo, poco a poco va llegando. Y una vez hecho esto, veremos qué consiguieron nuestros muchachos. Ya veremos, vamos rápidamente. A ver, chicos, sí, bueno, ¿quién es el mejor? ¿Quién fue? Bueno, los títulos. Veamos primero qué títulos conseguimos, si vale la pena tener este super equipazo. Pues ya al menos en Premier parece que no vale nada la pena, chicos. Miren eso. Quinto lugar en Premier League. El Manchester City sin su estrella o sin varias de sus estrellas sigue siendo fantástico, ¿no? Ahí está, bueno, con esto queda comprobado que no es necesario tener tanto. Aquí, que no solo lo hacen los jugadores, también tenemos que tener, wow, quedamos muy atrás, miren esto, quedamos en ronda 4, qué mal. Bueno, sí ganamos la Carabao Cup y se la ganamos al City, curioso, muy curioso, chicos. Aquí yo creo que ya no tenemos nada más que mirar porque pues no estábamos en competiciones europeas. Veamos rápidamente estadísticas de los jugadores. Si tenemos al menos el goleador, es increíble, no tenemos el goleador. El más goleador de nuestro club fue Erling Haaland y ocupó el 8º lugar en la Premier League. ¿Será por un tema de adaptación? Recuerden que es su primera temporada en Inglaterra. 19 goles en 37 partidos y el mejor asistente fue Salah, que no lo quisimos incluir. Y miren, fue mejor asistente, por Dios. Perdón, pero esto es de FA Cup. Aquí, a ver, asistentes, miren, De Bruyne, y el segundo lugar es para Mbappé. Vaya, Pedri en el 10º y Alfonso Davies en el 15º. Vaya, el mejor portero. A ver, no fue nuestro portero, ni siquiera estuvo entre los primeros. No lo puedo creer. Y tenemos el mejor portero del mundo. Bueno, todos los jugadores son los mejores del mundo en sus posiciones. Chicos, bueno, ahí queda comprobado. El segundo reto es qué tanto se puede hacer, si se puede realmente conseguir títulos teniendo semejante plantilla o no. Pues bueno, aquí queda comprobado que sí se pueden conseguir títulos, pero pues, hombre, no todo lo hacen las estrellas. Tantas estrellas juntas tal vez no funcione. Vamos a ver, chicos, ahora sí, central de plantillas, aquí estadísticas, el goleador, ¿quién fue el goleador? Erling Haaland, chicos. A pesar de que el Balón de Oro fue de Kylian, Erling Haaland jugó 46 partidos, hizo 22 goles, 3 asistencias, ya tiene 22 años y creció 3 unidades en esta temporada, tuvo un promedio total de 7.3, interesante. Ahora vamos con Kylian, que se jugó incluso 2 partidos más, 48 partidos, 18 goles, 13 asistencias, estuvo mejor asistidor. Recuerden que estaban jugando ambos como delanteros centros, ¿no? Ya tiene 24 años Kylian, 3 unidades de crecimiento y su promedio fue de 7.33. Un poco mejor que el de Kylian, que el de Haaland. Interesante, Foden, ahí está, miren. Pero bueno, estos ya no nos interesan mucho. Ya hemos corroborado el mejor jugador, bueno, el que se llevó el Balón de Oro fue este señor, pero el mejor es Haaland. Definitivamente el goleador, el mejor puntuado fue Erling Haaland, chicos. Aquí queda descartado. Este es el momento en el que están desesperados por ver algo. Llegamos a la parte que me imagino que están esperando de este video, la que más los tiene preguntándose cómo carajos compró estos jugadores. De fondo podemos ver que tenemos jugadores comprados por €1, otro señor por €1 y otro señor por 50 euros. El que más costoso, los más costosos que nos salieron por 50 euros. Quiero dejar claro lo siguiente, chicos. Esto es un bug, esto no es un mod ni nada. Esto es un bug que tiene el FIFA 23 y quiere decir que lo pueden hacer en cualquier plataforma, sea en PC, sea en PlayStation, en Xbox, en lo que tengan. Creo que puede funcionar, aunque realmente yo no sé si funcione en consolas, porque ya saben ustedes, yo juego en PC, pero hagan la prueba y si les funciona en PlayStation o en Xbox, lo dejan en los comentarios. Tampoco sé si funciona en PlayStation 4, bueno, en fin, no sé, porque yo juego en PC, pero en PC funciona perfectamente. Justo en octubre de 2022 está funcionando este bug todavía perfectamente. Tengo la última actualización de FIFA y está funcionando, entonces no sé. Ahora, ¿cómo encontré este bug o cómo encontré este truquillo para tener jugadores a este precio? Es totalmente legal, como dije, es un bug, no hay que instalar nada. La verdad yo no lo hice, muchachos. Voy a dejar
dejarles el tutorial, el video. Ahora mismo en pantalla les va a aparecer el video, el canal donde esta persona que no la conozco, no conocía su canal, no conocía nada de él, no conozco nada de él, solo que su video me llegó al feed y pues miré el video, vi que funcionaba, luego lo probé en mi FIFA, funcionó y se me ocurrió crear este video que están viendo ahora mismo y compartirlo con ustedes, pero aclaro, no soy el que encontró esto, los créditos deben dárselos a ese video que está ahí. Chicos, como dije, no conozco al creador, no tengo nada que ver con él, solo que pues hay que reconocer las cosas, ¿no? Ese contenido no es mío, él lo encontró, él lo descubrió, yo lo comparto con ustedes, así que si quieren ver el tutorial exacto de cómo funciona esto, por favor vayan al video del señor y allá los miren. Por eso no les voy a explicar aquí cómo funciona, porque pues sería un poco deshonesto. El crédito es de ese canal, entre otras no sé cómo se llama, déjenme ver, se llama, bueno, Linduxin, no sé cómo se pronunciará, tiene poquitos suscriptores, unos 90 suscriptores, y el título del video es, como pueden ver, chicos, ficha a un jugador por €1 en FIFA 23, sí, así es, miren el video, él les explica, el video es muy intuitivo, él lo explica perfectamente, y les va a enseñar a tener todos estos jugadores. Miren nosotros, bueno, yo tuve que vender una cantidad, pero vean, aquí tengo a Erling Haaland por €50, este señor Davis, este señor también por €1, 50 por Bellingham, 1 por este señor, todos salieron por €1, en total esta plantilla me salió por 305 euros, porque la mayoría los puedes fichar varios, todos los que quieras, yo fiché 11, pero la mayoría los puedes, haciendo el truco tal cual como lo enseña este señor en el video, le sale por €1, pero en ocasiones en la segunda negociación te piden 50 euros, es mejor que los aceptes de una vez, porque si vas a renegociar ya se daña el book. Y lo otro es que recomiendo que, bueno, él también lo recomienda en su video, que esto solo funciona utilizando porteros, de ahí el por qué, bueno, aquí ya les mostré que todo fue legal, que no es un mod ni ningún tipo de trampa. Bueno, sí es una trampa, pero además también digo una cosa, esto no tiene mucho sentido, porque pues no puedes irte a cuarta división y luego sencillamente tener a Kylian Mbappé, pues ya eso no tiene mucho sentido, pero pues de vez en cuando hacer una trampilla por ahí por un jugador que quieras y no tengas el presupuesto y sepas que te va a ayudar en el modo carrera, pues lo fichas de esta manera. Para este truco él recomienda usar porteros, vayan, miren el video y cuando lleguen a la parte de los porteros les va a explicar por qué es mejor usar porteros, solo que yo cometí un error y fiché 11 porteros creyendo que íbamos a entregar a cada portero justo con cada jugador, pero no, resulta que haces la negociación pero finalmente te quedas con los dos con el portero, entonces me sobraron un poco de porteros. Realmente con 2 porteros o incluso con los porteros que tenga tu club, con esos es más que suficiente. Yo me despido porque este video y esta explicación yo sé que se hace larga y a ustedes les incomoda tanto bla bla bla, pero sé que esta información les gusta y sé que esta información es buena, chicos. No vamos a mirar resúmenes ni nada, solamente me resta invitarlos a que se suscriban, que dejen un poderoso like, que por favor vayan y le den un like al señor Linduxin, porque él fue el que encontró este bug. La verdad no he encontrado más videos al respecto y fue el que me inspiró para hacer esto. Mil gracias Linduxin por tu video, muchachos, por tu enseñanza, pero como dice al principio de este video, esto no deberían hacerlo en casa, esto es un experimento loco. Chicos, poderoso like, atentos al contenido porque se viene la carrera de grandísimo y voy a hacer la simulación, eso sí ya son los videos normales del canal, la simulación de la carrera, bueno, la carrera futbolística de los hijos de los grandísimos jugadores. Bueno, se viene algo interesante más adelante. Poderoso like, adiós.